venir, por cerrar Expo Food Service y estar aquí a esta última hora, que la verdad es que tenemos un debate súper interesante sobre decoración, diseño, con conceptos espectaculares que queríamos saber más de ellos. Y bueno, lo primero, gracias por venir a vosotros, ponentes, y me gustaría que os presentarais y hablarais un pelín, un resumen de por qué creéis que estáis aquí con vuestros conceptos, qué hay de diferente en vuestros diseños, vuestra decoración. Empezamos con Minerva, por ejemplo. Como me tienes a tu Sí, izquierda, aquí ¿no? al lado. Bueno, pues nada, bueno, mi nombre es Minerva, represento al grupo Rosida Loca Wall y bueno, creo que es importante que nos hayas, bueno, y te agradecemos que nos hayas dado voz aquí, porque al final sí que es cierto que nuestros locales intentan ser un poco disruptivos en toda la parte visual, a nivel decorativo, para generar ese efecto, ¿no?, en los clientes que quieran, bueno, que quieran venir, que tengan ese deseo de tenernos en la galería, con todo ese entorno. O sea que sí, nuestros locales son eso. Así que gracias por elegirnos. Un placer. Daniel, ¿qué tal? Bueno, pues igual, muchas gracias por elegirnos y muchas gracias por estar aquí a las 4:30, que es un reto estar aquí sin dormirse, ¿eh? Vamos a hacerlo, hacemos un poquito ameno. Bueno, yo soy el CEO del Kiosco, que es una cadena de restaurantes, tenemos 30 restaurantes y nuestro punto diferencial, creo que independiente de nuestros compañeros, un poco distinto, es que somos franquicia. Lo que pasa es que siempre decimos que somos una franquicia, que no parecemos una franquicia, porque intentamos que el nivel de experiencia en los restaurantes pues sea de restaurante, digamos, singular, ¿no? Entonces trabajamos mucho también todo el tema de la decoración. Nos caracterizamos por tener una franja de horarios muy extendida, abarcamos de desayuno hasta cenas, y lo que os digo, el reto es crear esta experiencia de cliente superior a lo que es una franquicia, pues con 30 locales, ¿no? Que supone pues un reto para nosotros en muchísimos aspectos, y el marketing incluido, lógicamente. Muy bien. Sara, ¿qué tal? Bienvenida. Hola. Bueno, gracias por invitarnos, evidentemente. Bueno, yo soy Sara, la directora de comunicación del grupo La Lara. Somos un grupo que tenemos a día de hoy 26 locales. Entre Madrid tenemos 2 en Sevilla y 2 en Ibiza. Y yo creo que lo que nos diferencia un poco, lo que nosotros intentamos con el grupo, es traer como esa tradición a nuestros locales y hacer ese mix de tener espacios modernos, pero respetando un poco esa tradición, ¿no? Ese bar de toda la vida, pero cuidando un poco más la imagen, usando materiales como castizos y tradicionales, pero dando como un poco ese toque moderno para atraer a un público más joven, que yo creo que al principio era lo que costaba un poco en cuanto a una taberna tradicional de toda la vida. Muy bien. José Luis, para cerrar, bienvenido. Yo cierro. Muchas gracias por invitarme. Yo soy responsable de comunicación y marketing en Robuchon. Y bueno, lo diferencial que tenemos nosotros, bueno, aparte de ser el primer restaurante del grupo Robuchon en España, una de las peculiaridades que nosotros tenemos es que dentro de un mismo espacio físico conviven 3 conceptos gastronómicos distintos. Entonces, tenemos desde el concepto más universalmente conocido, como es el atelier, que estaría en nuestra planta alta, y luego tenemos 2 conceptos que se han creado exclusivamente para España, con los retos que ello conlleva, que es la ambassade en la planta calle y luego una coctelería también en la planta baja. Entonces, bueno, pues la verdad es que es muy interesante ver cómo nosotros hemos trabajado ese interiorismo también para crear esa diferenciación entre los 3 espacios. Interesante. Pues para entrar un poco en materia, vamos a hablar de qué ha supuesto este cambio en decoración en los últimos tiempos en la restauración en España. ¿Consideráis que ahora mismo es un must? Hay que tener una decoración bonita, atractiva. ¿Cómo veis esta evolución? Minerva, seguimos contigo. Venga. Pues, bueno, sin duda, toda la parte visual es importantísima. Ha tenido muchísimos cambios. De hecho, a partir de que llegan todas las redes, Instagram, TikTok, Google incluso, ¿no?, en su galería de fotos, lo más importante es impactar, ¿no? Entonces ahí todos los elementos de decoración o todos los elementos que luego utilicemos a la hora del servicio son importantísimos, pero hablando de la decoración, yo creo que al final nosotros somos maximalistas, ¿no? Muy maximalistas, pero dentro de ese maximalismo intentamos que haya confort, ¿no? Que es una de las cosas claves en la experiencia y en la hospitalidad, que te sientas como a gusto, confortable, que nada te moleste. Entonces, yo creo que principalmente es conseguir
impactar, pero ser confortables, ¿sabes? Este es un poco la clave. bueno, lo que nosotros buscamos. Vosotros, en vuestro caso, Daniel, ¿cómo habéis visto esta evolución? Sí, bueno, pues al final yo creo que es común a todos los aspectos del marketing, ¿no? Sitúas un poco al cliente en el centro y te das cuenta ahora mismo lo que el cliente, cómo se produce la toma de decisión, ¿no? Y está claro que hoy en día un cliente cuando va a un restaurante lo primero que mira es el Google de turno, Instagram de turno, redes sociales, fotografías, más allá de lo que era hace muchos años, que era el boca a oreja nada más. Entonces ahora ya no solo competimos con la calle o con las dos calles alrededor, competimos con toda España o incluso otros restaurantes del mundo, que la gente viene con unas expectativas por lo que ha visto, ¿no? en redes sociales. Nosotros en el diseño, pues la verdad es que lo hemos cuidado siempre, y es verdad que empezamos hace 11 años en un restaurante en Las Rozas, y luego yo revisando cosas dices, joder, pues a lo mejor no organizadamente, pero acertamos en muchas cosas, ¿no? Y seguimos evolucionando. En nuestros orígenes nos trajimos decoración muy industrial hace 10 años, que bueno, que parece que en ese momento era pues de viajes, de conceptos que vas viendo, y bueno, pues mucho, pues eso, vigas a la vista, colores grises, negros, metal, un poco de madera, ladrillo visto, etcétera. Y ahora estamos dando un poquito una vuelta a la marca y trayéndola un poco más a un territorio más español, más nuestro, más auténtico, queremos decir, ¿no? Entonces estamos sustituyendo algunos elementos y nada, yo creo que está teniendo... O sea, el tema es que, igual que ella decía, ¿no? Que sea algo confortable. Para nosotros es muy importante no discriminar targets de clientes. O sea, al final en nuestros restaurantes ves por la mañana pues al típico matrimonio jubilado que te da un café, y luego eso a lo largo del día va cambiando, ¿no? Hasta la noche que damos copas. Entonces, para nosotros ese concepto de que sea un restaurante que todo el mundo esté a gusto, pues es importante. A lo mejor nos dejamos un poco el impacto, o sea, a lo mejor no es en plan, ¡guau, qué locura!, pero para nosotros es muy importante ese trabajo, ¿no? Nosotros, de hecho, en nuestra idea, en nuestra marca, uno de los pilares es la familia, otra es la música, los viajes y el lifestyle. Entonces, intentamos, sin destacar en nada, pero ser un notable en todo. Es que se me ha olvidado comentarlo, pero, por ejemplo, una de las cosas, de las dificultades que hemos tenido en este último año, es que con todo lo sucedido, incendios y demás, nosotros que somos muy maximalistas, hemos tenido que, bueno, de hecho están a punto ya de darnos esta pegatina de espacio seguro y tal de la Comunidad de Madrid, pero todo lo que es toda la parte que nosotros ya teníamos antes de que esto sucediese, de ignifugación, de sistemas de antiincendio, de tal, pues es una parte que hemos tenido que reforzar mucho debido a este tipo de decoraciones tan maximalistas, ¿sabes? Entonces, bueno, pues esto que forma parte de esta era visual también tiene estas contras, ¿no? Que tienes que tener todo ignífugo, con lo que se supone, coste de tratamientos, etc. Interesante. Sara, vosotros en vuestros locales. A ver, bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. O sea, efectivamente, yo creo que a día de hoy el interiorismo ya no es un complemento ni un plus, es una necesidad. Es la era visual, como dice Minerva, todo el mundo va con el móvil, todo el mundo hace fotos de todo, hace vídeos de todo. En redes sociales la gente ya ni se molesta en leer los copies de los posts, entonces es todo vídeo, no leen nada, entonces hay que aprovecharse un poco de eso. Nosotros con el interiorismo, entre otras muchas cosas, es lo que intentamos hacer. Para el cliente el interiorismo forma ya parte de la experiencia gastronómica, entonces lo que intentamos es cuidar lo máximo posible la imagen del local para que al final lo que vive el cliente lo pueda compartir y, por un lado, crean contenido para ti de forma gratuita y, por otro lado, llega a más gente. También sirven un poco de comunicadores. Entonces, cuanto más cuidemos nosotros todo lo que pasa en el local, desde los uniformes del equipo, las fachadas, las terrazas, por supuesto, es una forma de hacer que el cliente tenga ganas de compartirlo y así pues ser un poco ellos también el escaparate de nuestro local, con lo cual creo que es súper necesario cuidar el interiorismo, sea, como dice Minerva, ella también es mucho más rompedora, pero bueno, cada uno en su línea, pero intentar marcar un poco esa diferencia, mostrar que es una imagen cuidada y hacer que se comparta y se viralice lo máximo posible. Claro. Vosotros, José Luis, en vuestro caso, el nivel de exigencia también de donde veníais, entrar en España destacando... Bueno, nosotros, claro, o sea, nosotros tenemos que pelear encima con una marca muy establecida, ¿no? Una marca que al final pues, se ha ganado una reputación a nivel internacional gracias al chef que honra, ¿no? el restaurante. Pero bueno, sí que es verdad que
que en el tema del interiorismo es que nosotros lo hemos tenido siempre muy claro. O sea, al final el interiorismo es esa primera impresión que nosotros vamos a dar a nuestros clientes y tenemos que conseguir que con ese interiorismo ellos entiendan también dónde van. Más, como comentaba, en un espacio en el que tenemos 3 conceptos distintos, ese interiorismo, aunque tenga un hilo conductor, obviamente, que sería ese paraguas de Robuchon, pero al final cada uno de los 3 espacios tiene que tener su propia identidad y eso ya no se ve, porque al final la identidad gastronómica o la identidad en el trato, eso lo vas a ver una vez que ya te has sentado en la mesa, que ya estás disfrutando de la comida, pero es verdad que tú necesitas impactar de primera, así que la gente muchas veces solamente por el interiorismo ya sepa dónde va a ir. No tiene nada que ver una decoración en la atelier que va a ser muchísimo más sobria, mucho más elegante, que por ejemplo en la planta de la Ambassade, en la que vamos a tener pues algo más desenfadado, desde luego siempre como dicen aquí mis compañeros, primando la comodidad del cliente, poniendo al cliente en el centro, pero también precisamente por eso, ¿no? por la idea de poner al cliente en el centro, el querer guiarle y el no complicarle, el no darle lugar a una equivocación que piense que va a un concepto y luego va a otro, como decíais, la gente no lee los copies, entonces nuestras imágenes tienen que ser tan informativas como un copy en sí. Entonces, al final, uno de los elementos y uno de los principales elementos con los que trabajamos todos es con ese interiorismo. Yo tengo que decir que cuando fue a mi primera vez en el atelier de Robuchon en París, una de las cosas que tiene el interiorismo del atelier en concreto es el cuadro viviente, porque hay una parte del interiorismo que está vivo, que es todo lo que es la parte de barra, o sea, que dentro del interiorismo también hay esta parte de acting, de personas que generan un cuadro viviente muy chulo. O sea, que a mí me encantó el atelier en París, toda la que es la parte de verduras, todo el color, toda la parte de los toques de los cocineros, tal, y creaban todo un interiorismo que principalmente era el interiorismo, brutal. O sea, que al final es verdad que el concepto que creo yo el Robuchon con la atelier era el hacer al cliente partícipe de lo que él denominaba que era una obra de teatro, en la que los cocineros eran los protagonistas y el cliente era un espectador en primera fila, ¿no? Entonces, es verdad que eso forma parte, obviamente, de ese interiorismo, cómo esas cocinas están diseñadas para poder ofrecer al cliente toda una visión y toda una experiencia que, por supuesto, va mucho más allá de la gastronomía, ¿no? Nosotros siempre decimos que cuando vienes a Robuchon, la calidad de la oferta gastronómica ya la tienes que dar por sentada, que ahora lo que nos toca es mostrar todo lo demás. Entonces, en este caso, y encima enfrentándonos a un reto, como es el edificio en el que estamos, el edificio de Embassy, es un edificio protegido. No sé si habéis visitado el atelier, pero todos los ateliers del mundo, las barras son redondas o cuadradas. En nuestro caso, por las obligaciones, por las necesidades con el edificio, es una barra lineal. Entonces, también hemos tenido que suplir esa experiencia. Esa magia, sí. Y esa magia, pero bueno, es verdad que tenemos muchos clientes que vienen de otros ateliers del mundo y todos nos comentan que la experiencia es igual de mágica en barra, ¿no? Porque al final es verdad que el ver a 8 o 10 cocineros haciendo ese arte que es la gastronomía y verlo en primera fila y tener la oportunidad de hablar con ellos, es verdad que es único. A nivel redes sociales, por ejemplo, Daniel, ¿habéis notado el nivel de exigencia a la hora de diseñar espacios porque la gente busca la foto, busca el vídeo? ¿Cómo habéis visto esa evolución también? Pues a ver, es verdad que se ha notado mucho, es lo que te decía yo. Al principio no pensábamos en eso, o sea, cuando nació el kiosco, pues la verdad es que era coger un poco de aquí, de revistas, de viajes, coger... Y luego ya entras en esta rueda, te das cuenta de aciertos que has tenido. Luego te empiezas a rodear cada vez de equipos más profesionales y te cuentan que si los focal points, que si la iluminación, que si el no sé qué, que si el escenario, y te quedas un poco... Entonces, no te voy a decir que se piensa, porque también creo que haríamos mal si piensas demasiado, porque creo que es verdad que tiendes a estandarizar y cada uno tiene que buscar un poco su propio camino, ¿no? Porque últimamente es verdad que ya vas viendo como mucha copia de todo. Y antes un restaurante en Tokio no tenía nada que ver con lo que veías en Europa o en China, eran cada uno muy auténticos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros... Ahora estamos intentando recuperar un poco esa esencia española, es decir, vamos a echar un poquito, sabemos que hace falta focal points, que hace falta determinadas cosas, pero vamos a pensar realmente en la autenticidad, ¿no? Y en volver un poco al back to the basics, ¿no? Que llaman en la decoración. Entonces, lo que te digo, además nosotros con la responsabilidad de que al final no somos tan libres como vosotros en ese sentido,
Pues nosotros estamos vendiendo un concepto a un franquiciado que está pagando por eso. Entonces tampoco puedes ir a lo mejor a la velocidad muchas veces que te gustaría y por otra parte, es lo que te digo, tiene que haber una evolución normal respetando una marca ya asentada con un montón de locales. Entonces yo siempre digo que nosotros somos un poco como el pret-à-porter, ¿no? No tenemos que ir a la última, tenemos que ir recogiendo buenas influencias que estén acorde a nuestra marca e ir creciendo en base a eso, ¿no? Interesante. Vosotros, por ejemplo, Sara, diferentes conceptos que tenéis pero con la misma línea, también jugáis con espacios, rincones, detalles. Sí, bueno, al final, nosotros tenemos 3 conceptos dentro del grupo, que unos son cervecerías, otros son restaurantes y otros son salas de fiesta. Dentro de cada concepto hay diferentes marcas y trabajamos la línea de interiorismo diferente dentro de cada marca, con lo cual intentamos mantener la misma esencia dentro de cada marca, sobre todo. Lo que pasa que sí que es verdad que no es como Daniel, que son franquicias que son más o menos un poco todas iguales o que tienen que ser todas iguales, pero, pues por ejemplo, si Las Vintiradas, que es nuestro restaurante cervecero, todos tienen azulejos azules, lo que hacemos es cambiar el diseño del azulejo, pero vas a ver en todas esos azulejos. Entonces, ¿nos hemos dado cuenta que hay más exigencia en redes por este tema? Sí. ¿Es en lo que nos fijamos cada vez que montamos un local? No. Como han dicho antes, tiene que ser cómodo para los clientes, tiene que ser llamativo, pero no solo pensamos en redes, también pensamos evidentemente pensamos en el cliente que está yendo al local. Entonces, sí o sí, tiene que estar limpio, tiene que haber un orden, tenemos que intentar marcar como diferentes espacios con luz, con vegetación, para que al final sea agradable y luego al final, a través del móvil, pues que se transmita esa experiencia que queremos que el cliente viva en el local. Entonces, no decoramos los locales única y exclusivamente pensando en las redes, sino en el cliente, que al final también en parte son redes. Sí, y luego yo quería añadir que luego es verdad que hay que ser muy honesto en redes sociales, porque siempre las redes sociales muestran lo bonito de las personas, cuando vemos un famoso, etcétera, etcétera. Y claro, no se puede ser 100% del tiempo bonito, pero en un restaurante es muy fácil identificarlo, es que basta con visitarlo. Entonces tú ahí tienes que gestionar la expectativa, ¿no? O sea, si está bonito, das un tipo de comida, das un tipo de experiencia, pues más te vale que cuando vengan sea realidad, porque si no el cartón piedra se nota muy rápido, ¿no? Es un arma de doble filo también, claro. Bueno, yo creo que la gente que invierte un pastizal en hacer un restaurante guau intenta que todas esas aristas no se le escape ninguna, ¿sabes? Porque si no, no tendría sentido. O sea, yo creo que casi todos los locales que hay moviéndose con impacto visual y tal, casi todos están respaldados luego a nivel Google y tal, todo el mundo lo refuerza, ¿no? Como que la experiencia ha sido muy valiosa porque le ha gustado la comida, le ha gustado el interiorismo, le ha gustado la atención, le ha gustado todo. Entonces, bueno, yo creo que casi todo el mundo que invierte un pastizal se preocupa por hacerlo bien. Todo cuenta. Todo cuenta. Minerva, en vuestro caso, ¿cómo planteáis el diseño de un nuevo restaurante? Nosotros es que sí buscamos la foto. Pero aparte buscáis una historia, sí, que es lo que interesa también compartir con los que no conozcan tanto la historia de Ross y la Local World. Sí, nosotros tenemos cada local que tenemos, me da la sensación como que no se me oye. ¿Se me oye? ¿Sí? Ah, vale. Cada local que tenemos tiene una personalidad de marca. Todos tienen un personaje, todos tienen una storytelling y a partir de eso se genera una decoración, se genera una manera de tratar, se genera una manera de hablar, un lenguaje de marca y bueno, y nosotros sí que nos fijamos en esos rincones que van a formar parte de esos corner love, ¿no? De esas amor por la marca, ¿no? Donde se etiquetan siempre debajo del mismo neón o siempre buscan el rincón, en este caso, por ejemplo, en Inclán del pavo real ahora, porque es nuevo, ¿sabes? Hace un año no estaba, pero ahora sí. Entonces, o en el caso de Calle 365, que es una historia que cada año es un país, entonces nos alimentamos de esa cultura, viajamos hasta allí, traemos la historia, la construimos en 2 meses, la instalamos en menos de 5 días. O sea que sí, en nuestro caso sí que pensamos en toda la parte visual cuando vamos a diseñar un negocio. Sí, sí. Y a nivel arquitectura, a nivel diseño, ¿confiáis en estudios? ¿Lo hacéis in-house? ¿Qué preferís? ¿Cómo lo veis en general? Bueno, nosotros, perdona, Minerva. Sí. No, voy a responder rápido. Nosotros, por ejemplo, que generamos todas estas marcas y tal, lo hacemos con Estudio Tentación, que es nuestro estudio de branding, y aparte hacemos muchos diseños y render con ellos. Luego con Taller de Piñero, que es la persona que recrea
todas esas sueños, y luego otros artesanos, pero principalmente estos dos. La creadora de la marca y Taller de Piñero. Partners. Nosotros hacemos las dos cosas, o sea, por un lado tenemos un estudio que nos diseña locales, pero luego tenemos un departamento in-house de proyectos e interiorismo que siempre trabaja de la mano con los arquitectos externos, y muchas veces nuestro propio departamento es el que hace los conceptos. Cuando es un concepto nuevo, cuando hay que hacer un lavado de cara de un concepto que por lo que sea queremos cambiar o queremos darle una vuelta de tuerca, entonces siempre es el trabajo de los dos, pero luego también que funcionan de forma independiente. José Luis, en vuestro caso, que habéis hecho algo específico para España, ¿ha costado mucho llegar al punto? Ha costado. Además, ten en cuenta que nosotros teníamos que remodelar un edificio entero y un edificio, como decía antes, que es un edificio histórico del que hay que conservar muchas cosas. Entonces, nosotros siempre decimos que no hemos adaptado un edificio al restaurante, sino que hemos adaptado el restaurante a un edificio, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, sí que es verdad que hemos contado con un estudio de interiorismo, pero muy guiados y con una idea muy clara, sobre todo, obviamente, en el atelier de esas guías a nivel internacional, porque dentro de que, obviamente, nuestro atelier aquí tiene unas especificaciones propias y unas características muy nuestras, pero sí que es verdad que, bueno, tiene que tener unos puntos en común con todos los ateliers del mundo. Y luego en el resto de los espacios, pues sobre todo en la planta calle, lo que hemos buscado era un poco también españolizar o hacerlo más madrileño, pero contando también con ese punto de importancia de la barra, ¿no? De hecho, cuando entras por Castellana, lo primero que te vas a encontrar es en una barra también en la planta calle. Entonces, al final, esa importancia de la barra la hemos querido también mostrar en nuestro otro concepto. Y luego la coctelería, pues hemos indagado un poquito en la historia del edificio, ¿no? Y ese punto clandestino que tenía Embassy de que se escondían a esos presos políticos para que saliesen del país. Entonces, ¿por qué no hacemos una coctelería que juegue con esa clandestinidad? Y luego, por supuesto, a nivel interiorismo, pues muy francesa, muy Boite de los años 20, todo en colores granates, terciopelo. Bueno, pues obviamente conjugando mucho en la historia también del interiorismo con España y con Francia, ¿no? Que al final era muy importante para nosotros e incluso para el propio Joël Robuchon, que para él era clave que en cada país su restaurante respirase la esencia también del país, y más en España, que él era un enamorado de España, que veraneaba en Calpe, o sea, más enamorado de eso, imposible. Interesante. Daniel, en vuestro caso, estudio de arquitectura, ¿sí? Sí, ahora mismo sí. Nosotros a lo largo de la historia pues hemos ido pasando por diversas etapas, ¿no? El primer restaurante fue un restaurante tal cual, hecho por nosotros mismos, con lo que conocíamos, con lo que queríamos montar, con lo que nos gustaba. Y luego a los 3-4 años, cuando ya empezó a crecer más a nivel de, tenemos 3-4 restaurantes, pues ya se contrata un estudio, se hace un libro de marca y eso nos sirve para unos cuantos años. Y ahora hemos contratado hace un año y pico más o menos, pues otro estudio para dar una vuelta a ese libro de marca. Pero te digo, estamos como en una segunda evolución, guardando la esencia del kiosco, pero evolucionando hacia otro estilo. Entonces al final pues tenemos ese libro. Lo que nosotros necesitamos es estandarizar cada vez más, pero sin perder la esencia del restaurante, porque nuestro plan es abrir otros 40 restaurantes más en los próximos años. Con lo cual, todo lo que consigamos estandarizar, o sea, el tema es el equilibrio, estandarización versus que siga siendo la esencia del kiosco, ¿no? De momento creo que lo estamos consiguiendo y yo creo que los partners que tenemos de estudio de arquitectura, interiorista y decoradores, yo creo que lo sacamos con nota. Chulo. Cambiamos un poco de tercio, hablemos de platos, de vajillas, de cócteles. Vende más, es muy importante la presentación de un plato, de una vajilla, de un cóctel, bueno, vende más. ¿Y cómo lográis ese maridaje con la esencia del plato, el sabor, para que no decepcione, sino que sea tan espectacular como rico, digamos? ¿Cómo trabajáis eso? ¿Yo? Por ejemplo. Vale, bueno, pues para nosotros es vital esto. Para nosotros es vital porque además, es que podría hablar de cifras, ¿no? De coctelería que se vendía antes de estar en la era de visual. Sí.
y durante la era visual. Y entonces las cifras son muy altas. Pero sí, bueno, es súper importante y normalmente lo que hacemos en el proceso creativo de estas piezas, de estos contenidos o continentes, es o bien tenemos un producto y buscamos una conexión con ese continente, ¿vale? Como puede ser en el caso de Inclán, el caso del Kraken, ¿no? Que es un vaso con forma de pulpo y tal. Entonces teníamos un acuerdo y una negociación con una marca y buscamos hacer un vaso personalizado, ¿no? O al revés, tenemos un producto que queremos lanzar y decimos vamos a ponernos a trabajar en un diseño de plato para poder vender más este contenido, ¿no? Y luego, ¿cómo se relaciona con la calidad de producto? Pues es que la calidad de producto tiene que estar mucho antes de elegir un vaso o un plato. Primero va el producto, entonces, ¿no? Sí, porque al final no nos tenemos que olvidar que el cliente va a un restaurante principalmente al ocio, pero va a comer y a beber. Entonces, esto es la clave. Y luego ya nosotros le ponemos, ¿no?, los envoltorios, pero la gente sale a tener una experiencia de ocio y con sus amigos o con sus familias. No tanto a nutrirse como tal, no sale solo a comer. Claro. Hay muchos restantes de menú del día, pero bueno, no es este el caso. O sea, el caso es de quedo con alguien que hace mucho que no veo, quedo con mi familia y nosotros luego ya le ponemos todo lo que es la parte de envoltorios para que se lo pasen mejor. Sí, pero sí, nosotros generamos esa parte de I+D, primero o creamos a través de un producto o tenemos un plato que nos mola y decimos qué podemos poner aquí. Ajá. Pero normalmente es al revés, ¿eh? Ajá. Tenemos un producto y diseñamos un plato. Ajá. Eso es. ¿Cómo trabajáis vosotros, por ejemplo? Bueno, nosotros al final, por la tradición, el producto siempre ha sido el centro, ¿no?, de la gastronomía para Joel Robuchon. Entonces, nosotros, tanto a la hora de trabajarlo gastronómicamente como a la hora de presentarlo, para nosotros es clave que el producto tenga protagonismo, que el producto se vea, que el producto sea identificable incluso en la carta. Nosotros no tenemos nombres extraños en la carta. Si vas a comer langosta, el plato se llama La Langosta. Entonces, al final, nosotros consideramos que el cliente que viene a Robuchon es porque quiere identificar perfectamente el producto que come. Trabajamos con un producto de máxima calidad precisamente para eso. Entonces, al final, lo único que hay que hacer es ponerlo guapo. O sea, al final es hacer de una forma sencilla, sin demasiado aderezo, sin demasiada complicación. Vamos ahí un poco al contrario del grupo de Rossi, del grupo Rossi La Loca, de decir, le vestimos y hacemos ese efecto wow. Nosotros es al contrario. Nosotros al final lo que buscamos es que sea una presentación sencilla, pero que sea perfectamente identificable el plato que vas a comer. Obviamente que esté bonito, que tú lo veas y te entre por los ojos y con mucha minuciosidad, pero siempre poniendo en valor el plato en sí. Vosotros, por ejemplo, Sara, que trabajáis esa cocina española moderna, un poco también como el grupo de Daniel, ¿cómo maridáis un poquito? ¿Cómo buscáis ese equilibrio entre que haya calidad visual y calidad gastronómica? Sí, a ver, nosotros al final somos mucho más discretos en eso. Nuestra vajilla es muy sencillita, justamente porque al final lo que buscamos es esa esencia cervecera básica. Entonces nuestros platos son sencillos, con el logo, sin mucho más. Y lo que buscamos también es un poco darle el protagonismo al producto. Que luego buscamos que al final esté el logo ahí, que se entienda un poco quiénes somos, ¿no? Y que al final se identifique. Pero siempre dándole protagonismo al producto. No es ese lujo como Robuchon, ni mucho menos, pero al final lo que buscamos es vender un poco la experiencia de un poco más para compartir. El grupo pues son cartas más informales, donde buscamos que la gente comparta, que se divierta. Entonces al final buscamos invitar a que lo que se comparta sean varios platos, que sean raciones, que sea algo más que dar protagonismo a un producto en concreto. También un poco la mesa, pues no vestimos las mesas, que se entienda como de un poco qué somos. Entonces, evidentemente hay platos mucho más instagramables que otros, hay comida que aunque esté muy buena, pues no es tan bonita, pues esas fotos no salen. Pero bueno, es lo que hay, no podemos pensar en poner una carta en la que todos los platos sean preciosos porque es imposible. Claro. Pero si buscamos un poco ese equilibrio entre que haya algunos que sean más bonitos, otros menos bonitos, pero coman bien, pues al final es un poco nuestro objetivo. Claro.
Vosotros, Daniel, que encima entiendo que estandarizáis un poco también el concepto de presentación de platos. Nosotros ¿Cómo al lo final hacéis? es que lo tenemos que hacer sencillo, porque Claro. al final lo que te digo, que nosotros nos debemos, construimos muchas veces al revés, construimos desde el coste hacia arriba y la última pata, digamos, es la parte visual del este. Pero es verdad que es comida un poco, como decía Sara, que es reconocible, que tiene el producto claramente reconocible, entonces tampoco nos complicamos en exceso. Y un poco lo que ella decía, que me quedo con lo último, es que hay platos que son difícilmente vestibles o vendibles, o etcétera, etcétera, ¿no? Yo tengo algo que decir respecto a no, eso. yo cuando quiera, intervenir. No, bueno, yo creo que, o sea, a ver, todas las marcas tienen colores, Sí. ¿no? Tienen pantón de colores, todas las marcas tienen texturas, ¿no? Porque si tu storytelling está basado, como él decía, en aquella parte en la que en Embassy se escondían los presos políticos y te lleva a esa parte de París y tal, y entonces aparecen los terciopelos, entonces todas las marcas tienen colores, tienen texturas, tienen olores, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, no sé, yo he trabajado toda mi vida anteriormente en gastronómicos, por eso conozco el atelier y demás, entonces de repente hay una parte de acting del equipo humano de sala que eso ya está vistiendo el plato, eso ya está siendo decorativo, ¿vale? Porque de repente te rayan una trufa o te hacen, no sé, te flamean algo, Sí, o eso ya forma parte de la decoración del plato, porque es el acting del plato. O sea, que no hay que hacer una gran pieza para ser visual, que ya puedes ser visual con tu acting en el plato, aunque sea de Vista Alegre o sea de, no sé, de Villeray Bosch, del que sea, ¿no? Pero yo creo que hay que entender lo visual no solo desde el punto de los colores o la super mega pieza, sino desde esa parte de interacción con el entorno, ¿no? Con el restaurante, con la experiencia en general, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que la decoración de un plato no es solo el plato, es todo lo que sucede alrededor de eso. Todo cuenta. Sí. No, el Esta- detalle, el detalle. Hay que ser detallista. Sí, bueno, La experiencia que vives y cómo te lo presentan y cómo te lo sirven forma parte también de la identidad visual de la marca, está claro. total. Yo lo veo así. Total. Hablemos de música, pongámosle música al asunto, que todos trabajáis muy bien la música, es importante en vuestros locales. ¿Qué importancia tiene la música ahora mismo en la restauración y cómo la trabajáis? Por ejemplo, José Luis, Empiezo vosotros. yo. Bueno, pues al final la música también es, para nosotros es un poco lo que va a establecer un poco el tono, ¿no? Por decirlo así. No puedes tener la misma música, nosotros, por ejemplo, que abrimos en la Embasada a las 8:30 de la mañana, no puede ser la misma música que tienes, ya no te voy a decir a las 12 de la noche en la coctelería, pero es que a las 7 de la tarde tampoco. Entonces, al final también la música va a irnos guiando y la idea es que simplemente escuchando la música vas a saber en qué momento del día estás y obviamente también la música tiene que identificar la parte del restaurante en el que estás o el concepto del restaurante en el que estás. No puedes tener la misma música en la Embasada, que es mucho más dicharachera, mucho más informal, que en el atelier, que pues al final la gente habla incluso más bajito, también porque es verdad que el restaurante es un poco más oscuro y como que tiende a que la gente hable más bajito, pues en el momento en el que tengas una música un poquito estrepitosa, se va a comer la conversación y va a molestar a los comensales, ¿no? Y viceversa, si tienes una música suave, como muy relajada en la coctelería, la gente se te va a ir. Entonces, al final la música es también quien te va a poner el humor de cada uno de los espacios y desde luego para nosotros cada vez es más importante también la música en vivo. Es decir, ese calor que te da el tener un artista, ya sea un cantante o un DJ directamente, ese calor de tener una persona ahí, va a aportar muchísimo al ambiente y a esa experiencia, ¿no? Entonces yo creo que es también uno de los factores que están cambiando mucho a nivel gastronómico y es esa importancia del valor de la música en vivo, ¿no? Sara, vosotros, por ejemplo, también lo trabajáis. Sí, bueno, yo para empezar, o sea, creo que es vital porque creo que de primeras es muy incómodo estar en un sitio que no hay música porque te oyes, o sea, creo que es incómodo para el cliente. Nosotros... Es horrible, ¿verdad? Nada, a mí me parece en España horrible. sobre todo. Sí, en España que no hablamos se todos muy concibe. alto.
Sí, nosotros también trabajamos por marca con música diferente, que también cambia según el momento del día, el volumen, que también jugamos con la luz. Entonces, nosotros intentamos marcar bien a los equipos según el momento del día, el tipo de música y el volumen sobre todo, que al final, como decía muy bien José Luis, es guiar un poco al cliente. Pues en el momento en el que terminas de comer, elevar un poco la música para que la gente se anime un poco, alargue. Nosotros, por ejemplo, en restaurantes La Mamona tenemos música en directo y tenemos DJ, y eso al final es lo que realmente hace que el cliente se quiera quedar más, se divierta y haga un poco el rol de la experiencia en ese local. Entonces, con uno de los locales, con las ventiradas, por ejemplo, hemos empezado a trabajar con una empresa que te lo da todo automatizado. Entonces, al final nosotros dejamos todo hecho para que liberar al director del local un poco de esa carga, y por ahora está funcionando bien, no tenemos quejas. Es verdad que hay restaurantes como La Mamona, que depende un poco más, también tienes que ver un poco el feeling del cliente. Pues sí. Igual, por mucho que ese día tengamos DJ, pues igual coincide con que todos los clientes no quieren lío. No quieren, no hay forma de levantarlos, y entonces se molestan, y entonces ahí tienes, ¿no?, que maniobrar un poco, pero también es una forma de guiarles. Entonces yo creo que es vital y que, como bien dices, un poco el tono del local. Yo creo que es importante la música por muchas cosas, ¿no? Primero, porque activa uno de los sentidos, que es el oído, ¿no? Y aparte cuando comes igual también, pero creo que es súper importante para la operativa, ¿no? Porque la música hace que un servicio como nosotros, por ejemplo, que el nivel de rotación tiene que ser alto, necesitamos de esa parte de velocidad y de BPM, ¿no? De revoluciones por minuto, para que el servicio también vaya ahí, ¿no? Vaya, o sea, que anima ahí, tanto ahí a los clientes como a los trabajadores. Exacto. Eso importantísimo. Sí. O sea, cuando tú tienes un live music, o sea, cuando tienes un DJ y tal, y tú sabes que es un sábado, que tienes que hacer 500 comensales en todo el día y que tienes que darle mecha, la música no puede ser una melodía, tiene que ser unos BPM subiditos, ¿vale? Para que vayáis ahí. Y luego hay otra parte que para mí es súper importante, y yo me pongo muy nerviosa con esto, que es que el intestino realmente es el primer cerebro, ¿no? Entonces hay una parte emocional que con los graves puedes llegar a levantar ese estado de ánimo de un cliente, ¿no? Ese estado de ánimo, esas ganas, esa manera de sentir cómo estás percibiendo tu comida o tu almuerzo. Entonces, yo creo que esto la música es súper importante. Toda la parte de performance igual, si tienes una vocalista que de repente se acerca a tu mesa, te hace un guiño, te da esa estrofa y se va y vuelve y tal, eso hace que al final, o sea, pues eso, generes una experiencia o generes una vivencia, un recuerdo muy memorable. Y hay otra parte más, que por eso me parece que es súper importante la música, que es actualmente, que todo el mundo sabemos cómo vamos a nivel pasta, que hay mucha gente que va pilladísima, para ir a un musical y para ir a un restaurante necesitas prepararte 150 euros, ¿vale? Y si en un restaurante de un ticket medio accesible de repente metes un performance, pues esa persona que ha venido a visitarte con sus amigos o con su familia se está llevando, que ha estado con un artista que le ha cantado o le ha tocado el violín o el saxo o lo que sea, o con un DJ, que además está comiendo, que además está generando toda esa parte visual que quiere compartir y contar, porque es, no sé, su segunda vez en Madrid. Entonces, no sé, como que creo que la música tiene que estar siempre en cualquier restaurante. Redondea. Yo el otro día estaba en uno de mis restaurantes y entonces me estaba así y estaba comiendo y de repente digo, ¿qué es este hip hop de Brooklyn? ¿Sabes? Entonces me levanté, me fui a la DJ y le dije, no, es muy importante. Somos mediterráneos, italianos, ¿sabes? No podemos tener esto, ¿sabes? Y la tía, tienes razón, lo cambio ahora mismo. Te cambia el concepto completamente. No, es que no puedes comer igual. No, es que cuando tú vas al pum, pum, es que no puedes comer igual. Claro. Entonces es que es súper importante. Claro. Daniel, vosotros en vuestro caso también hemos visto que hacéis música en directo. Sí. Bueno, entonces uno de nuestros pilares cuando empezamos era lo que digo, música, viajes, familia. Entonces la música la trabajamos. Nosotros en la oficina estamos permanentemente con música.
Y yo creo que ya todos los que estamos en la oficina sabemos lo que es kiosquero y lo que no es kiosquero. Nos pasa un poco igual que a ti, que de repente sois algo y dicen, esto es que no me pega para la marca, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos mucho las bandas sonoras y nuestro reto está un poco, como decía ella también, intentar que esa banda sonora no dependa tanto del servicio de la gente que está en el restaurante. Pues es que a mí me porque parece que cada servicio tiene su No, momento sí, pero que y digo que- entonces sí. hay que psicología de pista, ¿no? total. Cuando un DJ está viendo, o sea, Nosotros aquí con el- pasa claro, esto, pasa lo con otro, voy a poner este tema. Claro, con el Porque DJ se logra y eso es fundamental, que esté acoplado a lo que está pasando en el restaurante. Pero es verdad que cuando no tenemos DJ, que no siempre tenemos, los franquiciados muchas veces es un coste que a veces uno se lo permite, Claro, un día a la semana, total. 2 días a la semana, todos los días no lo pueden tener. Entonces, el liberarles de esa operativa, el decirle, mira, más o menos para estas franjas horarias son esto, pues les viene muy bien. Y el día que lo estandaricemos totalmente, pues yo creo que les vendrá mejor. Es verdad que luego el que está al frente del restaurante es el que está viendo el pulso del restaurante, que lo que decía, si tienes gente muy mayor, pues chico, a lo mejor tienes que cambiar la banda sonora, ¿no? Eso está dentro de... Entonces nosotros tenemos mucha formación y dentro de la formación uno de los temas que se ven es ese. O sea, es al final el cómo crear el ambiente en el restaurante. Pero no siempre se consigue. Entonces el reto para nosotros siempre a nivel franquicia es estandarizar, ponérselo fácil. Y por supuesto el que está allí, lo está entendiendo, está viviendo en el restaurante, el que es buen restaurador, pues lo hará mejor que otro, ¿no? Pero para nosotros es muy importante. sobre todo es que se nota mucho en las Sí, ventas. sí, se notan las ventas. Se Es que se nota mucho en las ventas. Así. O sea, Es que la copa al final pues la tienes que provocar de determinadas formas. y- la copa o beber, Sí, o sea, sí, cuando sí. tú estás a un ritmo comiendo, de repente pum, pum, y la copa de vino te dura 3 tragos, entonces pides otra. Te vienes Entonces, arriba. sí, sí, ¿Es No, así? estos restaurantes que son divertidos y que Claro. van pidiendo consumo. Claro. A nivel camareros, que introducíais un poco el tema, ¿son los camareros la imagen de vuestros locales? ¿Qué importancia le dais a la apariencia? ¿Cómo la cuidáis? ¿Cómo la trabajáis, por ejemplo, vosotros, José Luis? Bueno, es que al final yo creo que los camareros son los primeros embajadores de nuestro restaurante, ¿no? Entonces es clave que tengan una imagen acorde al restaurante, acorde a lo que es un estándar Robuchon en este caso, pero luego sobre todo también acorde a cada uno de los conceptos. Tú vienes a Robuchon y vas a ver la forma de vestir e incluso la forma de tratar al cliente no tiene nada que ver y también nosotros tenemos que hacer que el cliente lo entienda y también que el cliente sepa quién es camarero, quién es maître, quién es el director, también por esa forma de vestir o esa forma de comportarse, ¿no? Y desde luego ellos al final son los máximos responsables y son los que, por decirlo así, el mundo les está dando una personita que entra por una puerta y ellos son los que la tienen que cuidar durante el tiempo que dure esa Está comida. en sus manos. Claro, entonces ellos tienen que ser todo. Tienen que ser embajadores, tienen que ser asesores, tienen que ser confidentes, tienen que ser amigos para ese rato, tienen que ser capaces de empatizar con ese cliente y tienen que ser, desde luego, capaces de transmitir esa filosofía del restaurante, ya sea, pues eso, no se puede comportar igual un camarero del atelier que un camarero de Rosy la Loca. O sea, Claro. yo no espero lo mismo cuando yo voy a Inclán o voy a Rosy la Loca, yo no espero que me atiendan como me puedan atender en el atelier, busco algo mucho más divertido, muchísimo más desenfadado y cuando voy al atelier, si viene alguien y me dice, hola Rey, ¿qué tal estás? Me quedaría como, No te cuadra. ¿qué ha pasado aquí, no? Entonces al final ellos son los primeros y últimos embajadores de esa estancia. Entonces es clave cuidar la imagen, pero ya no solamente cómo visten, cómo se comportan, cómo se peinan, bueno, pues un poco todo ese imaginario que también el cliente o el potencial cliente va a esperar de nosotros. Sara, en vuestro caso también lo cuidáis. Yo estoy totalmente de acuerdo. Al final ellos son la carta de presentación de nuestros locales, entonces nosotros, pues evidentemente siempre intentamos que estén bien aseados y bien uniformados, pero luego también está la imagen de dentro, es decir, la atención al cliente es vital en cualquier tipo de concepto, en cualquier bar, cervecería, es decir, un cliente, un camarero que te sonríe, que te da los buenos días cuando entras o que incluso se sabe tu nombre si tú ya eres un cliente habitual, te cambia muchísimo la peli. Entonces, al final, la percepción que tienes del equipo cambia, con lo cual nosotros evidentemente damos mucha importancia a la imagen y que vayan todos exactamente igual, según la marca evidentemente porque va cambiando, pero intentamos que entiendan que es muy importante esa imagen externa, pero también que luego ellos
manejen bien al cliente, que al final yo creo que es con lo que te quedas cuando vas a comer o a cenar a algún sitio. Importantísimo. Por lo menos Te puede para romper mí, una experiencia, claro. Eso es. Te la puede Puede romper. arruinar la experiencia de una comida o una cena. Mucho más que la totalmente. comida, Sí. yo creo. Nosotros es trabajar mucho, pues eso, lo que es la marca, lo que queremos transmitir y que no defraude la expectativa al final, porque también sería raro para nosotros pues eso, no tenemos la figura del maître como tal, hay muchas figuras que prescindimos del restaurante, Claro. pero al final el cliente tiene que entender el restaurante y por supuesto la imagen, pues eso, la atención, el vestuario, todo eso influye mucho, pero más allá pues damos mucha formación en la forma de tratar al cliente, la cercanía o no cercanía, hasta dónde, todos estos límites que tenemos que poner para que la experiencia sea... Nosotros sobre todo es no defraudar la expectativa, no estamos arriba del todo, pero somos más que otros restaurantes, ¿no? Entonces ese equilibrio es el que intentamos transmitir a todos los equipos, ¿no? Porque todo el trabajo de todo el local puede verse en una mala Exacto. reseña por qué pasa, porque es inevitable que haya algún caso, ensayo, error. Minerva, ¿qué opinas de Pues esto? mira, en nuestro caso, bueno, para empezar creo que cualquier persona que trabaja dentro del entorno de la marca tiene que representar la marca, ¿no? Y bueno, como antes decía, los colores, las texturas y tal. En el caso, por ejemplo, de Inclán o de Rosy la Loca, pues, o de Lobo, bueno, sobre todo Inclán y Rosy, ¿no? Pero los camareros, o sea, el equipo forma parte de los diseños, ¿no? También de ese performance que se van a hacer. Nosotros siempre dejamos un amplio margen para que aporten su personalidad. Ese gorro, esas uñas pintadas, ese pendiente, ese X, ¿no? El atrezzo que se quieran poner. Porque al final uno no se tiene que sentir encorsetado, porque si te sientes encorsetado, ¿dónde te sientes tú? Entonces no transmites igual. Con lo cual nosotros intentamos dejar un margen amplio a que sean ellos mismos. Y luego toda la parte estética, pues intentamos que por supuesto represente la marca, pues los dorados, los negros, los rojos, los rosas, los amarillos y demás. Y luego hay una parte también que me parece importante dentro de lo que del acting del camarero, que tiene que ver con la marca, que es, que antes lo decía, el lenguaje de marca, ¿sabes? Nosotros es, pues que tenga un día brutal, ¿no? O menuda locura de plato te vas a comer, ¿sabes? O cosas de estas, ¿no? O sea, la marca siempre tiene que estar, el lenguaje de la marca siempre tiene que estar en el lenguaje de los camareros. Y que conste que para mí el personal, o los camareros en particular, son el mejor cliente, nuestro mejor cliente, porque si él está feliz, nuestros clientes van a estar felices. Entonces, en esa parte de dejarles fluir como ellos sean, interviene mucho esto, que se sientan felices, ¿no? Y que lleguen así al cliente con sonrisa, ¿no? Para que el cliente se devuelva. Entonces ya nos ponga una supercrítica en Google. Sí, esa parte, sí. Pero sí tienen que ser embajadores de la marca, de los pies a la cabeza, ¿sabes? Entonces... Una parte que, para cerrar ya todo lo que es diseño de restaurantes, las terrazas. ¿Qué debe tener una buena terraza para que los clientes se peleen por sentarse o hagan cola? ¿Cómo las trabajáis? ¿Qué claves veis en las terrazas? Por ejemplo, Daniel. Que haga sol fundamental. Sí. La orientación, eso es Sí. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que ahora, es verdad que después del COVID, o durante el COVID, las terrazas daba igual. O sea, podías poner lo que quisieras. Yo creo que la gente vuelve a ser un poco más selectiva con la terraza. Y yo creo que lo que ahora quiere la gente vivir en la terraza es la misma experiencia que tiene dentro. Que a veces es complicado por temas, bueno, pues de cada ayuntamiento, y es muy fácil multar al restaurador, desgraciadamente. Pero es verdad que lo que intentamos, o lo que yo creo que todo el mundo lo que intenta es eso, pues esas plantas, esas sombrillas, esa calefacción, música si te dejan, si se puede, si puedes hacer cualquier tipo de lo que sea en una terraza, un mago, una pitonisa, algo que te pueda servir para que vean lo que es tu restaurante más allá de las paredes del restaurante, ¿no? Y nosotros eso es lo que intentamos. Y luego ya a nivel crítico, como siempre, porque nosotros tenemos peleas con los franquiciados, la terraza es igual de importante o más que el restaurante, no es un espacio que digas ya está, sino cuídalo. Entonces, te voy a decir, el caso nuestro es, pero la cervecera me da sillas, y pues que no quiero que te dé sillas la cervecera, quiero que pongas esas una sillas. terraza muy bonita, Claro. para que los clientes se maten por estar en la esta. Entonces, a veces nos cuesta en determinados aspectos, hay gente que no lo entiende, pero bueno, que cualquiera que esté aquí sabe que multiplicas, o sea, si la experiencia de la terraza es buena, es que multiplicas la facturación. Y luego aparte que es lo más instagramable del mundo. Nosotros una chica tocando, nosotros tenemos restaurantes en parques,
en parques, y una chica o un chico tocando una guitarra acústica en un parque con unas velas, con no sé qué, es que eso, vamos, es marca, eso es marca, eso es impagable. Entonces, bueno, yo creo que son esas cosillas de producir la experiencia. Sara, vosotros que trabajáis bien las terrazas también. Exactamente lo mismo que dice él. Al final, bueno, pues hay que buscar que sea útil todo el año. Pues en verano sombrilla, zona de sol, zona de sombra. En invierno las estufas, las mantitas, un poco pues eso, buscar que sea acogedor, que entiendan que aunque sea fuera van a estar igual de bien que dentro. Es muy difícil, pues lo mismo, la música, es muy complicado poder extrapolar lo que pasa dentro a lo que pasa fuera, porque hay muchos límites, evidentemente, pero al final es eso, es buscar un poco pues que sea lo más acogedor posible, que transmita, aunque sea a nivel interiorismo, lo mismo que el local, y que todo lo que podamos poner a más que haga que la gente se mantenga, o bueno, que haya rotación, todo lo contrario, pues bienvenido sea. Claro. En Robuchón también habéis estrenado terraza, ¿puede ser? Sí, de hecho, a ver, nosotros, claro, tenemos una suerte, y es que en el Boulevard de la Castellana somos la única terraza que hay en casi 2 kilómetros por cuestiones de licencias. No están dando nuevas licencias. Nosotros, como heredamos la de Embassy, pues hemos tenido esa gran suerte. Entonces, partiendo de ahí, ya la gente se suele pegar por estar en nuestra terraza. Pero luego es verdad que yo creo que un punto clave es que se convierta en un apéndice de tu restaurante, que viva ese espíritu, pero también dotarle de una identidad propia. Es decir, al final está claro lo que comentabais, tienes carencias en la terraza que no vas a poder tener dentro, claro, pero tienes que intentar suplirlas de algún modo, ¿no? Entonces, al final, yo creo que es muy importante saber muy bien dónde estás, cómo puedes explotar todos los recursos que tienes a tu alrededor. Nosotros, cuando vimos el Boulevard, pensamos, es que aquí ponemos unas sombrillas cuadradas, unos mobiliario de forja, y parece que estamos en París, y que en vez de estar en el Paseo de la Castellana, que están pasando los coches, parece que está pasando el Sena. Ya luego tú ya echas la imaginación y tú ves ahí el Sena y ves los barquitos. Pero es verdad que tú la ves y es que es París. Ves una foto de la terraza y es París, no parece Madrid. Entonces también es una forma de trasladar a la gente, ¿no? Y yo creo que es muy importante, sobre todo según hemos pasado también la temporada la época esta de COVID, en la que estábamos todos hacinados en una terraza solamente por el hecho de que era el único sitio en el que podíamos estar. Cuando tienes la oportunidad, es ahí darles aire, ¿no? a los clientes, que no tengan a una persona sentada justo al lado o justo en la espalda, que te levantas y le estás golpeando, ¿no? El darles precisamente fuera esa sensación de aire libre, yo creo que es muy importante, y desde luego tener un equipo súper preparado para atender la terraza, teniendo cocina dentro y bueno, en nuestro caso, que hay que cruzar la Castellana. Entonces, tienes que tener un equipo que esté muy preparado, que esté muy concentrado en su trabajo, sobre todo en su seguridad, porque al final eso es clave, pero que sea muy consciente de que tienes que suplir muchas veces esa inmediatez, porque al final no sacas un plato de cocina y lo sirves en 4 metros, ¿no? Entonces, eso hay que saber compensarlo de algún modo y entrenar al personal para que ese tiempo también sea el mínimo posible y que un cliente no vea perjudicada su experiencia solo porque ha elegido terraza en vez de salón. Buen reto. Minerva, en base a tu experiencia... Pues mira, nosotros no nos destacamos por las terrazas, ¿vale? Pero te diré que lo más... has trabajado con terrazas sí, en tu vida. Sí, mucho. Importantes terrazas. Importantes terrazas, sí. Pues mira, una de las cosas claves es las texturas y los colores, ¿vale? Porque si tienes texturas cálidas y colores cálidos, tu mente ya está ahí, ¿no? Como en esa parte de... confort. Luego, por otro lado, importantísimo en las terrazas, la uniformidad del personal. Porque en el día se ve todo. En la noche todos los gatos son pardos, pero en el día no. Entonces, la uniformidad del personal es clave para definir bien y acercar tu marca. Y luego, otra de las cosas que también me parece súper importante en el mundo de las terrazas, para que sean confortables y sean molonas y cool, es que toda la parte sucia no se vea, toda la parte operativa no se vea, que esto pasa en muchas terrazas, que son muy cool, pero ves toda la guarrería que están haciendo. Sí.
¿Por qué? Porque al final no deja de ser espacios apéndices de los locales que no están sanitariamente bien organizados para que esto suceda, con lo cual esto también importante, ¿no? Esto de camuflar o revestir donde vas a hacer la operativa sucia que no se vea, ¿no? Entonces yo creo que esas partes, si las cuidas y además luego te pones el empeño de representar tu marca tanto en el lenguaje como en el vestuario, como en las texturas y en los colores, yo creo que esto es importante. Y luego lo que decía Daniel, de la parte de la localización, ¿no? O sea, si tienes una terraza donde da el sol, puedes jugar ahí con toda esa parte cool de poner a tus camareros con gafas molonas, cerrar con una marca un acuerdo y hacerlos súper, bueno, pues que al final sea pues un showroom de gafas o un showroom de vestuario. No sé, yo he jugado con un montón de cosas de esas cuando manejaba terrazas potentes. Sí. Las he visto. Sí. Para concluir todos, una pequeña conclusión, una pequeña clave, todos tenéis éxito en la decoración de vuestros negocios instagrameables, como se titula el debate. Una última conclusión de por qué o cómo puede ser un restaurante instagrameable para los que quieren hacer uno. Por ejemplo, José Luis. Yo creo que la clave está en la propia identidad, en el saber diferenciarte, ser único y lo que comentaba también Daniel, ¿no? El evitar caer en dejarte llevar demasiado por esas redes sociales o por esa, bueno, en cierto modo una dictadura de las redes sociales en la que vivimos, en la que tú pierdas tu esencia y por querer ser excesivamente instagrameable te conviertas justo en lo contrario, ¿no? Yo creo que es muy importante seguir tu propia esencia y desde luego, obviamente, hay que cuidar la estética, pero teniendo muy clara cuál es tu personalidad. Sara, misma línea. Exactamente lo mismo que ha dicho José Luis. Al final, respetar tus valores, mantenerlos, no guiarte por modas o por tendencias que no sabes cuánto van a durar y mantener siempre pues, un poco tu imagen y ya está. Yo igual más o menos, y que se vea tu marca, porque nosotros hubo una época que decías, pues es que al final no tenemos esa acá en el sitio que tiene que ver, y se nos perdía muchas veces, y es muy bonito, y me decían, ¿y dónde está tu marca? Claro, visibilidad de marca también. Claro, o sea, que es tan básico, pero a veces se nos olvida, o sea, ese camarero, ese platito con la K, lo que sea, pero que se vea algo. Minerva, cerramos. Pues a ver, bueno, básicamente que cuando hay un proyecto o un proyecto de marca, un nombre, un naming, ¿no? Que todo tenga un sentido, que cobre un sentido, ¿no? Que todo lo que circula a esa marca o ese logotipo, ¿no? Vaya conectado. Pero luego creo que es importante que sobre todo cualquier marca aporte algo de creatividad y de innovación a la vida, ¿no? Ya no solo a la vida, al ocio, ¿no? Y entonces yo creo que no es necesario, y sobre todo porque, o sea, al final hablamos de negocios, pues nosotros invertimos bastante en interiorismo, ¿no? Pero hay personas y hostelería en España que no puede invertir tanto, pero que sin embargo puede hacer cosas con sus propias manos. Yo tengo aquí una compi, Seri, que trabajó con nosotros, que ha creado su negocio y lo hace ella con sus manos. Claro. O sea, te puedes diferenciar sin exacto. dinero. Tú puedes llegar a ser visual, puedes tener esa conexión con tu marca, ¿no? Con tu filosofía de marca, con tu storytelling, y no puedes contratar al super estudio de interiorismo, pero tú tienes la idea, sabes qué textura, sabes qué colores tiene tu marca y tú desarrollas tu creatividad y haces cosas. No sé, hemos hecho pretecnología toda la vida en el cole, ¿sabes? Sabemos hacer cosas con cartulinas. Manos a la obra, Art Attack. Sí. Entonces yo creo que eso también es importante, ¿sabes? Que tengamos, bueno, que nuestra marca respire algo y que todo eso lo hagamos llegar. Y nos busquemos las habichuelas, ¿sabes? Qué interesante. Pues nada, pues hemos acabado. Muchas gracias a todos por venir y estar. Muy interesante. Gracias.